uno se mete a tratar de indagar más sobre los no identificados, y si uno se aplica, estudia, discierne y compara, se va dando cuenta que el tema es más raro y difícil de lo que se creía. En este extraño tema, entre aficionados, presentadores, promotores, chayoteros cósmicos y quienes solo buscan la atención y dinero, uno se percata de que hay de todo y muy poco investigador serio. Aún así, nos podemos topar con personajes especiales que a su manera ven y tratan el tema ovni, aportando de esta forma su granito de arena con la intención de acercar al curioso e interesado y así sembrar en ellos la curiosidad para que se integren y sean parte seria de este extraño y apasionante mundo de los no identificados. Un ejemplo de ello es este personaje, Marciano, con el cual platicamos de varios aspectos de cómo ve y entiende a los visitantes. Mi nombre, Roberto Samael, e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más al programa de Conexión Paranormal. En esta ocasión vamos a platicar sobre un personaje que está envuelto o está dentro del fenómeno ovni con unas características muy peculiares. Vamos a hablar con Marciano, pero él se va a presentar y nos va a decir quién es él. Amigo, por favor, ¿quién eres para la gente que te va a escuchar? Saludos terrícolas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marciano Dovalina, soy escritor, documentalista, filántropo y ahora guapólogo. Pues tengo muchos años metido justo en la educación con niños con discapacidad intelectual, con niños en zonas de desastre y conflicto, con niños en situación de calle, mucho tiempo haciendo cine, escribiendo sobre todo ciencia ficción, y hace 2 años regreso a la investigación del fenómeno ovni, pues llevándolo como en diferentes aristas, ¿no? En la parte cultural, en la parte artística, en la parte también seria de investigación, y pues tratando aquí de aportar nuestro granito de arena. Amigo, que estás aquí de vuelta en el tema, porque tú creo ya lo seguías desde antes. ¿Cómo ves el tema en la actualidad? ¿Cómo ves a los investigadores que tenemos ahora? Pues que investigadores hay pocos, ¿no? Ya con la estricta palabra, ¿no? Literal, hay mucho divulgador, hay mucho presentador, pero falta investigación y sobre todo profesionalización, ¿no? Porque muchos sí presentan a veces algo fortuito que encontraron, pero el problema es que no se le da seguimiento, no hay una metodología, no hay un método científico, y creo que es lo que le falta al fenómeno. Y también muchos por vender se van al sensacionalismo, ¿no? Entonces pues sabemos que la nota roja vende, y pues creo que también el fenómeno ovni, el 80% es nota roja, y quizás solo hay un 20% en el que se le está dando esa seriedad que se merece, ¿no? Que también tiene que haber de todo un poco, ¿no? Pero sí hay que equilibrar o decir, por ejemplo, yo me dedico a escribir. Entonces yo cuando escribo, cuando hago ciencia ficción... Eso era una de las preguntas. Ante el fenómeno, ¿cómo te presentas? ¿Un promotor, un difusor, un investigador, un presentador? ¿Qué función tienes?
Pues yo soy más un escritor. Soy un escritor que habla del fenómeno. Soy cineasta, ¿no? Entonces yo lo veo, lo estoy manejando mi fuerte, por así decirlo, a través de la literatura, la cultura y el arte. Si bien también intento hacer investigación seria, ¿no? De algunas cosas sobre el fenómeno ovni, pero pues me enfoco más a esta parte de entretenimiento. Pero yo sí te digo cuando es entretenimiento, ¿no? O sea, si yo te muestro una película de un contactado y es 100% ficción, no te voy a decir es una historia real y mira, y el contactado y así pasó. Entonces estoy llevando como esta parte, y también lo estoy llevando al tema educativo, porque para mí es muy importante la parte de reeducar en el fenómeno ovni. Estamos metiendo iniciativas a nivel primaria, secundaria y prepa, donde ya hemos logrado dar varios cursos, talleres, y donde nos han recibido muy bien, de manera así como seria, presentando qué es el fenómeno, presentando literatura del fenómeno ovni, terminología del fenómeno ovni, y pues tratar de estar muy aterrizados, ¿no? A mí me gusta más la investigación del fenómeno ovni de adentro de la Tierra, que hay mucho, porque no tengo los medios para salir a la Tierra, para salir fuera de la Tierra. Entonces, pues cosillas como decirte yo que es el 3i Atlas, pues no lo sé. Si los investigadores todavía no lo saben, imagínate yo que no he ido, que no he investigado, que no le he invertido, que no he ido a los lugares. Entonces no me voy a presentar como un experto, ¿no? En el fenómeno del 3i Atlas, por ponerte un ejemplo. Entonces en esa parte creo que trato de ser muy aterrizado. Sí me gusta la investigación, sí leo muchísimo, sí platico mucho con contactados, con abducidos, trato de ahí sacar pues mi juicio de acuerdo a lo que dicen. Pero creo que mi principal pues idea, mi meta o misión en este fenómeno, primero es llevarlo a los niños y a los jóvenes, de manera un poco seria, y pues promover la cultura a través de la literatura y el cine, que creo que es la mejor manera de dar mensajes sin que la gente te juzgue o te critique, pero ahí les dejas la espinita de es real, no es real, si puede ser, no puede ser, y sobre todo involucrar a la gente a que se sume. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer, hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso.
Muy bien, amigo. Ahora dime, para tus detractores que siempre encontramos, siempre tenemos aquí en este mundo de los ovnis, siempre estamos peleando. Hay quien dice que tú usas el tema para promocionarte. ¿Qué les dirías a esa gente? Pues todos usamos el tema para promocionarnos de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos conocen, pues la gente no nos sigue. Y pues si hablamos de promoción, creo que hay otros que se promueven más que yo, ¿no? Es como ilógico, ¿no? No decir eso un poco. Pero pues a final de cuentas, pues te das cuenta quiénes están haciendo cosas. O sea, yo ya tengo un festival de cine, yo ya tengo un café ufológico, un cineclub ufológico, tengo 7 libros publicados. Entonces, pues a lo mejor pues me hago promoción, pero haciendo cosas. Hay muchos que están estancados o se hacen promoción a través del sensacionalismo y creo que eso está todavía peor, pero pues a final de cuentas pues ahí está, ¿no? O sea, no es solo mírenme a mí, es pues aquí está lo que estoy dejando para los demás, ¿no? Y muchos de los proyectos que hago son gratuitos, ni siquiera estoy cobrando o estoy lucrando. Por ejemplo, el Festival de Cine fue gratis para todo el mundo. El café ufológico es gratis para todo el mundo. El cineclub ha sido gratis. Además, hasta termino poniendo las botanitas o ciertas cosas que termina siendo un gasto para mí, lejos de ser pues un beneficio lucrativo o económico. Entonces, pues no sé, siempre hay envidias, ¿qué te puedo decir? Claro. Dentro del tema conoces a tanta gente, como dijiste hace rato, a contactados, abducidos, casos importantes. ¿Qué parámetro usas o qué lineamientos tienes tú para saber cuando un caso vale la pena o cuando es mentira? ¿Cómo lo afrontas? Pues mira, lo primero que hago es creer todo. Creo que incluso eso es lo que debería de ser la ciencia para poder pues motivarse a investigar. A mí alguien me cuenta una historia y lo primero que hago es creerle, ¿no? Porque yo tengo historias también muy raras o muy fantásticas, entonces ¿por qué no debería de creerles? Pero bueno, algo que tengo yo, que a lo mejor no lo digo mucho y que pues no lo divulgo tanto, yo estudié criminología, además de cine y creación literaria, estudié criminología, entonces aprendes mucho de psicología, aprendes mucho de perfilar, aprendes mucho de cómo conocer a la gente, de sus gestos, de sus movimientos, y creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y también conforme vas platicando con las personas vas descartando, ¿no? Vas descartando quién sí puede ser, quién no puede ser, por lo que te dice, por cómo te cuenta la historia, por cómo te sustenta la historia, aunque al final de cuentas siempre va a quedar en el aire, ¿no? Porque así tú me digas, por ejemplo, acabas de presentar un libro, ¿no? De un cuate que estuvo 28 horas en una nave, y es una persona a la que de todas tú me decías que es a la que más le crees, ¿no? Pero aún así nunca te pudo comprobar que estuvo en la nave. Entonces siempre va a quedar esa parte de duda, como en el fenómeno paranormal también. Se me apareció mi abuelita, o entonces pues me crees o no me crees. Pero creo que sí esta parte pues de mi educación y de mis estudios pues me ha ayudado pues, a discernir un poquito de a quién sí podría tener pues, los pelos de la burra en las manos o más credibilidad, a otros que solo fantasean, que todo el tiempo te están cambiando la historia o que te lo van contando a cuentagotas, ¿no? O sea, te dicen una cosa y ya cuando pierdes el interés, ¡ay, qué crees! Se me olvidó decirte. También me llevaron a 50 planetas, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, no, ese cuate, pues está chida su historia para yo escribirla, ¿no? Como ciencia ficción, pero pues pierde toda credibilidad, ¿no? Como contactado o como abducido. Amigo, vamos a un corte, pero yo te dejo la pregunta que tú tocaste ahorita. ¿Qué opinas de lo paranormal? Vamos al corte y volvemos. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon.
Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Estamos aquí de regreso en Conexión Paranormal, platicando con ustedes sobre los no identificados, pero ahorita dice una pregunta muy específica aquí a Marciano, que me va a decir qué opinas del tema de lo paranormal. Creo más que en el fenómeno ovni, porque he tenido mucho más contacto con el tema paranormal desde el niño, apariciones, personas que se vienen a despedir de mí, situaciones que me han salvado la vida literal de maneras súper extraordinarias. Entonces, si me hablaras como de creencia o de vivencia, pues he tenido muchísimo más contacto con lo paranormal, tanto personal como en la casa donde vivían mis papás y como de muchas personas alrededor de mí, que con el tema ovni, aunque me apasiona más la investigación del tema ovni o escribir sobre ovnis. De hecho, escribo muy poco terror, escribo más como ciencia ficción, me encanta ese mundo, pero pues creo todavía mucho más y le tengo más respeto, o sea, yo creo que prefiero que se me aparezca un extraterrestre, que se me aparezca un fantasma, ¿no? Un demonio, y sí le tengo más respeto a lo paranormal que al fenómeno ovni, pero sí soy un total creyente de todo este fenómeno paranormal. Bueno, tanto en el tema ovni como en lo paranormal, pues todos tenemos experiencias, todos platicamos. Cuando nos vamos a las pruebas, ¿te ha llegado algo? ¿Alguna evidencia? Pues mira, y yo personalmente, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo te podría contar mis historias, pero es de que tú me creas o no me creas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una historia con los Hombres de Negro en el 2004. ¿Qué consecuencia tuvo en mí? Que desde el 2004 ya tenía 23 años. A la fecha no hablo inglés y no entiendo en inglés. No sé si es un trauma que yo me generé, pero la gente que me conoce desde antes del 2004 sabían que yo dominaba el inglés, que yo leía en inglés y que yo hacía traducción en vivo en inglés. De hecho, muchos amigos se enojaban conmigo porque cuando me pedían que les ayudara, después del 2004 que pasó esto, que me pedían que les ayudara en sus trabajos, amigos a los que ya les había ayudado antes, yo les decía, es que no entiendo. Y me decían, ya, se te subió a la cabeza, ya eres un payaso, no nos quieres ayudar. Y yo, no es que no quiera ayudar, es que de verdad ya no entiendo. Y no sé qué me pasó ahí con... O sea, ¿tú hablabas inglés? Yo dominaba el inglés y yo leo 3 libros a la semana hasta la fecha. Y desde niño, y de 2 a 3 libros, y procuraba, si los libros eran en inglés, procuraba leerlos en inglés, hacía traducción en vivo en inglés, y a mis amigos les hacía tareas y proyectos en inglés. Desde ahí hasta la fecha no hablo en inglés. Además, para mí el inglés es básico por todo lo que hago. He estado en lugares de desastre, de conflicto, Haití, Palestina, Siria, te puedo contar cualquier cantidad de lugares a donde tuve la oportunidad de viajar, ya sea por la filantropía o por el cine, y donde para mí el inglés era básico. He entrado a más de 20 escuelas de inglés del 2004 para acá y no aprendo nada y siempre pasa. ¿Pero eso fue por una experiencia que tuviste? Una experiencia que tuve, un encuentro que tuve con los Hombres de Negro, con 2 hombres de negro, saco negro, así como los pintan en las películas, blancos, de 2 metros, todos vestidos de negro, saco negro, corbata negra, sombrero negro. Y que además ese día me pasaron 3 cosas importantes. Una, yo me los encuentro saliendo de mi casa, abriendo la puerta. Y cuando reacciono, estoy en la misma pose de abrir la puerta, pero en mi recámara, que tenías que bajar 2 pisos y cruzar un patio largo. 2, cuando yo los veo, eran cuarto para las 9 de la mañana. Y cuando yo llego a la cuarta, eran cuartos y para las 9. Y cuando yo llego a la casa donde nos reuníamos, porque salí despavorido corriendo, que yo siempre salía 1 hora antes, ya eran las 11 de la mañana. Entonces para mí pasaron 2 minutos, no sé qué pasaron esas 2 horas, no sé cómo pasó. Y pues esta parte de... O sea, tienes tiempo perdido además. Tengo tiempo perdido. Y desde ahí ya no hablas... Tengo una transición de que me llevaron de un lugar a otro que yo no supe cómo, y desde ahí no hablo inglés. ¿Desde esa vez? Desde esa vez no hablo inglés y no lo entiendo. O sea, tú me hablas en inglés. Yo escuchaba toda la música en inglés. De hecho, yo era fanático de Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Queen. Era toda la música que escuchaba siempre. Y ahora sí la escucho, pero ya ni siquiera sé qué dicen las canciones. La tarareo porque pues, me sigue gustando la melodía. Pero a partir de ahí dejé de escuchar música en inglés. De hecho, ahora no conozco grupos en inglés. Todo es en español y me encanta cantar. Pero a mí esa secuela me quedó. Y que para mí es importante porque, como te digo, para mí es súper importante y básico el inglés. Y por más que le meto al inglés... Oye, ¿por qué lo relacionas? Además, ¿qué caso tenías o por qué aparecieron estos seres? Porque estamos haciendo un proyecto muy fuerte patrocinado por la Fundación Rockefeller.
Yo en esa época estaba muy chavito y no dimensionaba que era que te patrocinaban los Rockefeller. Yo desde los 14 años voy a las empresas a bajar fondos para mis proyectos. Y para mí, que te patrocinaran los Rockefellers es como cuando yo iba a Coca-Cola o a Bimbo y me daban una lanita para mi documental, ¿no? O sea, no me di a la importancia de que fueran los Rockefellers. Hasta después caigo en cuenta. Y un ruso, conocí un ruso con el que hablaba en inglés, que él me contaba la historia de que su papá era el ruso que había demandado a la NASA por no haber llegado a la Luna. Y este ruso me contaba la historia de que en la audiencia que tuvieron, el papá les hace preguntas a los astronautas que supuestamente estuvieron allá y que no le pudieron contestar al papá. Y que esa noche gana el caso el ruso, llega a su casa, se pone a festejar con vodka, con su hijo, súper contento, se van a dormir. Y el hijo, que es con el que yo tenía, me dice que al otro día despierta, empieza a oler a quemado, baja a la oficina de su papá y su papá estaba quemando documentos. Y el hijo alcanzó a rescatar unos documentos y me dice, desde ahí mi papá dejó de hablar de la NASA, dejó de hablar de astronautas y le cambió incluso el estado de humor. Este cuate me manda unos documentos en la noche, yo los imprimo y alcanzo a leer que eran algunos en ruso, otros en inglés y que tenían muchos sellos de gobierno, de diferentes cosas. Entonces los imprimo todos y los pongo en un folder para llevármelos al lugar donde estábamos trabajando el proyecto. Y justo cuando salgo de la casa que me encuentro estos cuates, que yo traía el folder en el brazo, me regresan a mi recámara, ya no tengo el folder y pues fue cuando me asusto, me salgo corriendo para irme a la casa donde trabajábamos, que estaba en Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo. Y cuando llego a la casa donde trabajábamos, todos estaban peleando, todos estaban gritando. El dueño de la casa nos corre a todos, afuera nadie me dio explicaciones, se van todos bien enojados. Yo regreso a mi casa, me meto a la computadora y ya no estaba el archivo. Intento hablarle al ruso y ya no pude comunicarme con él. O sea, yo no entendía, no sabía ni qué me decía en el mail y yo ya no pude comunicarme con él. Entonces, yo creo que esos documentos eran muy importantes y de ahí vino esta parte de que yo no sé si ellos me hicieron algo, si yo de verlos me generé el trauma, y es un trauma solito que no he podido sacar, porque tampoco te puedo decir que me pusieron su cosita esa, luz, ¿no? Digo, yo no sé cómo pasó, solo sé que de la calle llegué a mi recámara y ya no tenía los documentos, y en el archivo del mail ya no venían los documentos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. ¿Le das una salida paranormal o extraterrestre? Pues se la daba extraterrestre por los hombres de negro, ¿no? Que tienen que ver con el proyecto Majestic y el proyecto de los silenciadores, que supuestamente... Bueno, pero esas son ondas de Estados Unidos, ¿no? Pero siempre lo di como proyecto extraterrestre, justo por los documentos que tenía
y por lo que conocemos de los hombres de negro. En cuanto a lo paranormal, ¿algún caso? Pues es que paranormales he tenido casos, por ejemplo, que me han salvado la vida en la carretera regresando de Catemaco con una amiga. Íbamos en la carretera en el auto, nosotros dos vimos la carretera recta, y cuando el auto se iba al barranco, nos levantaron el auto totalmente y nos lo pusieron en el lugar. Antes de eso, se nos apareció una persona, como que cruzamos una persona, como si hubiéramos atropellado un fantasma. Y entonces los dos volteamos y le digo, ¿lo viste? Y me dice, sí. Y le digo, a ver cómo venía vestido y cómo era. Y me lo describió igualito a como yo lo vi. Entonces le dije, sí lo viste, no alucinamos. Y más adelante pasó lo del barranco. Los dos veníamos cantando. Si tú vas conmigo como copiloto y ves que me voy al barranco porque yo venía manejando, pues de menos gritas, ¿no? Y los dos veníamos como si nada, y hasta que el auto se hizo así, nos lo levantan totalmente y nos lo ponen en la carretera. Esa es una. Pero tú, ¿qué crees que fue ahí? Pues no sé, algo, según yo tengo unos angelotes, me han salvado la vida como 7 veces a esos niveles. Entonces, yo lo veo como... Y otra cosa, ¿a qué fuiste a Catemaco? Fui a Catemaco, fue bien chistoso porque con esta chica era productora y fui además el día de mi cumpleaños. Estábamos haciendo un documental en la Peña de Bernal y ella pasa por mí para comer. Comemos el día de mi cumpleaños y saliendo de comer me dice, ¿qué hacemos? Y yo de broma le digo, vamos a Catemaco y para hacernos una limpia y que nos vaya bien en el documental. Y sin avisarle a nadie, agarramos camino para Catemaco. De hecho, sin ropa ni nada, así como íbamos, agarramos camino para Catemaco. Hicimos como más de 24 horas, nos perdimos en la carretera, llegamos. Luego mi amiga se pelea con el brujo mayor, entonces no sabemos si algo ahí tuvo que ver. Salimos corriendo de Catemaco, no estuvimos ni 3 horas en Catemaco. Salimos huyendo de Catemaco. De hecho, nos empezaron a perseguir en unas motonetitas que evidentemente no alcanzaban al auto. Y llegó un momento en el que ya las motonetas se quedaron y nosotros nos fuimos de refilón. Entonces fue un viaje como súper extraño. Entonces no sabemos si a lo mejor hicieron algún tipo de brujería para que nos pasara eso. Y yo siempre he dicho que tengo unos angelotes que me han salvado. Y también una vez una señora me dijo que yo tenía 2 ángeles. Una señora que ve los ángeles y que pocas personas tienen 2 ángeles. Y pues a eso lo relaciono como paranormal. En la Casa de la Cultura de Coyoacán me pasó algo similar, pero ahí sí con más de 70 testigos. Que yo estaba sentado, yo hacía teatro en la Casa de la Cultura, estaba sentado repasando mis diálogos en el jardín y estaba al lado de una puerta de cristal muy gruesa que medía 2 metros. Y había mucha gente caminando y había otros compañeros sentados en la jardinera también estudiando sus diálogos, y de la nada explotó la puerta de cristal. Me cayó toda la puerta en la cabeza, yo sentí los golpes en la cabeza, en la cara. Yo estaba sentado con la mano izquierda estirada, recargada, y cuando volteo veo que mi brazo está sangrando. Después vi mi brazo sangrar y sentí todos los golpes en la cara. Dije, ya valió madres mi cara, ¿no? Y yo que soy actor. Y solo me dejó una rajadita bien pequeña, fue muy escandaloso, pero me dejó una rajada bien pequeña. Pero cuando llega la gente y me quita los vidrios y todo, no tuve un solo rasguño más que el del brazo. Y se me acercaron muchas personas que no se conocían, y así como en secreto, oye, ¿te puedo decir algo? No sé si me creas, pero cuando vimos que explotó la puerta, te cubrió una burbuja y lo único que salía de la burbuja era tu brazo. Y mi brazo fue el único que tuvo una cortadita, pero yo sentí los golpes bien duros, tío, me cayó en toda la cabeza la puerta. Y no tuve un rasguño, no tuve absolutamente nada, más que la rajadita del brazo que ellos decían que salía de la burbuja. En Haití tuve también una situación como similar, ¿no? ¿En dónde? En Haití. Yo me fui a Haití el día del terremoto y me quedé a vivir 2 años en Haití. Y nosotros nos quedábamos en el refugio de la Fundación Cáritas. Entonces todos vivíamos en el patio en casas de campaña, pero había un edificio de 3 pisos. En el primer piso nos hacían los desayunos, era como el desayunador comunitario. El segundo piso estaba vacío y en el tercer piso, que era como un galerón, un chorizo gigante, ahí estaba como la sala de prensa para que todos los de Cáritas de todas partes del mundo se subieran con sus computadoras para mandar a sus países lo que hacían y todo. Y haz de cuenta que eran fácil 12 metros de largo y yo estaba exactamente a la mitad. Y yo me subía a trabajar a las 10 de la noche porque a esa hora ya se bajaban todos a dormir y es cuando mejor internet había y cuando trabajaba tranquilo y sin que nadie me molestara. Y de repente pasa un haitiano, me sonríe y se sigue de largo. Al final había una puertita donde solo cabía una persona y por lo general la abrían para salir a fumar, ahí y echar el humo del cigarro. Entonces primero pensé, pues fue a fumar, pero después dije, si viene de la calle, pues ¿por qué pasa a fumar, no? Si viene del patio, ¿para qué se mete aquí a fumar, no? Y cuando volteo, veo que no hay nadie.
Y dije, ¿se habrá aventado este tipo? ¿Qué onda, no? Y entonces voy, me acerco, me asomo, no hay nadie. Sentir ese frío, como que te da escalofrío. Entonces me doy la vuelta, agarro mi computadora y me salgo corriendo. Y justo cuando salgo, empieza a temblar y se cae el techo. Si yo me hubiera quedado trabajando, si no me hubiera parado, porque vi ese cuate, no me hubiera dado chance de pararme a correr. Y entonces así me has pasado, digo, no sabes cuántas cosas, pero siempre se me aparece alguien, como cuando pasan este tipo de cosas, y lo relaciono con lo paranormal, ¿no? En casa de mis papás también pasaban de que te azotaban la puerta y cuando te acercabas a la puerta estaba cerrada con doble seguro, y bueno, historias, digo, de fantasmas, de personas que se venían a despedir de mí, de que yo sentía su cuerpo, sentía su brazo, escuchaba su voz, y a la hora nos hablaban por teléfono de que esa persona había muerto. O una exnovia, que yo estaba en la ventana de mi casa, a ella le encantaba patinar, pasa en patines, la veo, me saluda y se sigue. Yo ya tenía 2 años de no saber de ella, entonces como la vi me saludó sonriendo y todo, todavía me bajé corriendo para ver si la veía, y pues ya no la alcancé a ver. Dije, pues me espero en la noche y le hablo a su casa para saludarla. Pues si me sonrió, quiere decir que ya todo está bien. Y le voy a decir que me dio gusto verla. Y cuando habla a su casa, su mamá me dice que ya tenía 2 semanas de haberse muerto en un accidente. Y entonces con eso he convivido muchísimo. Y tuve la posibilidad de participar en 2 exorcismos ahí presente. ¿Religiosos? De estar con un par de personas a las que se les mete alguien y te canalizan, ¿no? Y empiezan a hablar diferente y te dicen... Bueno, ya se las conté hace rato, que era con una exnovia, pero otra también muy importante, que estábamos en una sesión y yo llevé a mi prima y de repente la señora esta empieza a convulsionarse, se le voltean los ojos, cambia la voz. Mi prima se llamaba María, se llama, y le dice, María, somos Juan y somos Alejandra, por favor dile a nuestra familia dónde estamos porque no nos encuentran, estamos en tal kilómetro de la carretera, nuestro auto se fue al barranco y nadie sabe de nosotros. Y entonces fueron a buscar y efectivamente allí estaba el auto estrellado y con ellos fallecidos. Entonces así he vivido, te puedo contar 1000 historias paranormales, pero así 1000, y pues he tenido mucho contacto con eso. Muy bien, vamos a un corte y volvemos para continuar platicando, que está esto muy interesante. Volvemos. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren. E inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas.
entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Continuamos aquí con Marciano platicando de los sucesos que le han ocurrido, pero para la gente que no te conoce, ¿sí te llamas Marciano? Tengo 3 nombres. Cuando me alejé del fenómeno ovni utilizaba el otro nombre, bueno, los otros 2 nombres porque me gusta, es un nombre compuesto, y ahora que regreso al fenómeno ovni utilizo el nombre de Marciano. Porque estás en el tema, sí, ¿no? Porque además... Ahora, Marciano, platícame, ¿qué opinas del contactismo? Tú que conoces mucha gente, ¿y quién podría ser real? Pues es que yo opino que el contactismo es real, o sea, tiene que ser real de alguna manera, ¿no? O sea, tantos seres que hay y tantas cosas que desconocemos, y el contactismo es real a muchos niveles, ¿no? Porque yo creo que el contactismo no solo es extraterrestre, ¿no? También puede ser paranormal. Oye, pero también puede ser esquizofrenia, ¿no? Sí, no, claro, sí, no, o sea, hay muchísimas cosas. De hecho, yo trabajo con mucha gente con discapacidad intelectual, y por ejemplo, dentro de mis alumnas tengo una alumna maravillosa que su novio es Ricardo Arjona, y entonces ella ve a Ricardo Arjona todo el tiempo. Cuando estamos en clases le pone su silla a Ricardo Arjona, y si alguien se va a sentar ahí, o sea, ella dice, corre, sí, ella dice, si alguien se va a sentar en esa silla que tú ves vacía, te grita porque Ricardo Arjona es el que debería de estar, el que está sentado ahí. De repente lo ves como pelea. De hecho, una vez me encantó porque estábamos haciendo un videoclip, y en el videoclip ella se hace novia de uno de mis alumnos con síndrome de Down. De hecho, Fernando lo conoces, el fotógrafo. El fotógrafo sale en ese videoclip, y a la hora que estamos grabando la escena de que Fernando le está dando una rosa, de repente le escuchamos a ella: con una chingada, Ricardo, ya te dije que estamos actuando, no es mi novio. Pero así se puso loca. Y ya lo tranquilizamos y todo. Y entonces pues pasa mucho eso, ¿no? O sea, sí, y sí pasa mucho eso con diferentes trastornos, ¿no? Con diferentes traumas, pero sí debe ser real. Es que el contactismo también, hay mucha gente que inventa para llamar la atención, por trastornos, por ser algo, por convivir. Ahí como disciernes. Es que hay mucha gente que exagera, yo creo que te das cuenta. También ese es el problema, ¿no? El problema es cuando de algo real ya tú lo vuelves parte de tu vida y lo explotas, ¿no? A lo mejor si viste una nave y la viste muy bajita, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que a los 5 años me bajó una nave con 3 seres, el Día de Reyes, y yo era el más feliz del mundo porque yo había visto a los Reyes Magos, y al otro día yo a todo el mundo le grité que vi a los Reyes Magos, y hasta la fecha tengo muy clavada esa imagen. No me subieron a la nave, pero imagínate que ahorita yo te contara, ya que esa historia que conté mucho ya pasó de moda. Ay, ¿qué crees? Se me olvidó contarte, ya me acordé que me subieron a la nave y me llevaron a su planeta, ¿no? Entonces es el problema del contactismo, yo creo, la mayoría que busca fama, porque yo conozco muchas personas que no quieren salir, que no quieren que diga sus nombres, que me lo cuentan a mí por confianza, que tú los ves como con el trauma y el trastorno, que tú platicas con las personas alrededor de él y te cuentan que era uno antes y que eso uno después, ahora que tiene esta historia de contacto. Entonces yo creo que sí hay personas auténticas y que sí debe de haber. ¿Que te han tocado? Pero sí conozco algunos y justo son personas que por más que yo quisiera no quieren salir a la luz, ¿no? Entonces también es difícil como demostrarlo, y conozco a otros que les creo el 20% de su historia y yo creo que sí es auténtica ese 20%, pero ya el otro 80% ya es más fantástico que Star Wars. Claro, en este mundo tan raro en el que nos desarrollamos con estos personajes, yo veo que pues todo crees. ¿Cómo pones un límite para no desvariar?
No, o sea, todo creo porque me encanta creer y porque me encantan las historias, pero ya después voy definiendo, ¿no? O sea, todo creo y además te escucho porque, digo, a mí me encanta escribir. Entonces, si ahorita me cuentas que viajaste a Venus y que te hicieron, pues tu historia me va a encantar, ¿no? Yo como escritor, ¿no? Para empezar, tu historia me va a fascinar. Además, es bien interesante esta parte. Creo que es un estudio ahí también importante, que es a lo que yo me estoy metiendo. Por ejemplo, yo le digo a la gente, si los extraterrestres existen y el contacto sí existe, evidentemente ahí hay un tema de investigación, ¿no? Por esta parte del contacto. Claro. Ahora imaginemos que los extraterrestres no existen, todo es parte de nuestra imaginación, el contacto no existe, todo es inventado. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué patología, qué enfermedad, qué trauma colectivo tenemos? Porque ya levantas una piedra, la dependencia, ¿no? Sí. Levantas una piedra y sale un contactado, ¿no? Pero yo creo que también es interesante estudiar esa parte del hombre. O sea, tú Roberto, ¿por qué me vas a vender la historia de que eres contactado y vas a vivir como contactado? O sea, ¿qué pasa en ti? ¿No? A mí es lo que me interesa saber, ¿no? Y yo, pues, que digo que estudié criminología, que estudio perfiles, que estudio la mente, me interesa mucho esto. Por eso los escucho, por eso los dejo ser. Y no es que les crea todo, pero sí me interesa como saber o conocer, a ver, ¿por qué me vienes a contar esta historia, no? 1, 2, ¿por qué lo vives? No, si no fue cierto, ¿por qué lo vives? Más allá de la fama. Porque te digo que muchos no buscan fama, ¿no? Si solo fuera por fama, digo, bueno, ya entendí. Quieres 5 minutos de fama, quieres salir en la televisión y es la única forma en que le pongan atención. Pero para todos estos que no tienen fama y que siguen asumiéndose como contactados o como abducidos, creo que ahí es pues un área de estudio súper interesante del cerebro, tomando en cuenta que todo fuera mentira, ¿no? Que todo fuera mentira y que no existieran los extraterrestres y que no vinieran por nosotros. Entonces las dos partes a mí me interesan mucho y sobre todo como en este estudio de la mente humana. Bueno, mira, ante la sociedad científica ven estos temas como para locos. No le creen, no hay, la mayoría de la gente tampoco, ¿no? Hay un grupo que nos gusta el tema y ahí estamos viendo, lo entendemos, pero tú mueves mucha gente, a ti te sigue mucha gente, tú haces publicaciones, escribes libros, todo hablando de estos temas. ¿Qué puedes entregarle a la gente que sirva para discernir en esto? ¿O qué les puedes dar para saber cómo comportarse en este mundo? Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros,
e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Tú mueves mucha gente, a ti te sigue mucha gente, tú haces publicaciones, escribes libros, todo hablando de estos temas. ¿Qué puedes entregarle a la gente que sirva para discernir en esto, o qué les puedes dar para saber cómo comportarse en este mundo? Es que, por ejemplo, ahí tengo un libro que estoy por sacar, que son Los ovnis y la mente humana, la ciencia del contacto. Ahí sí es mucha investigación. Ahí ya dejo toda esta parte, por ejemplo, de México y sus marcianos, ¿no? Sí, porque tú entenderás que es como una responsabilidad ante ellos. La gente te sigue, te cree, entonces que le entregas. Pero justo hago la división, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me dice México y sus marcianos, que me dice, ¿son historias reales? No, todas son historias inventadas. De hecho, en uno de los cuentos, es un marciano que llega a la cantina para saber qué es el alma. Sí. Porque ves que hay muchas teorías de que supuestamente ellos no tienen alma y son como robots y todo este rollo. Y cae en la mesa de Cantinflas, Chava Flores, Diego Rivera y José José, ¿no? Sí, bien. Y llamado Nervo. Entonces es como el tono de comedia también, ¿no? Porque creo que también esta parte de hacer reír a la gente, pero la gente sabe que es comedia y que es como ficción. Parodia, ¿no? Ajá. Tengo el libro de UFO para principiantes, donde es como, ahí sí hablo como de investigación seria, y es como un glosario de toda la terminología, ¿no? O sea, qué significa UFO, cuándo fue la primera vez que se utilizó, qué es un OVNI, te pongo un poco de historia, un poco de contexto, qué pasó en Roswell, ¿no? Cuáles han sido como los hechos más importantes, ¿no? Que fueron el antes y el después de la ufología, ¿no? El parteaguas, porque esto ha existido desde siempre, ¿no? Pero a partir de Roswell, pues se crea como, salen los ufólogos, sale la investigación, aunque pues esto ya viene de muchísimo antes. De hecho hay estrellamientos o apariciones de ovnis mucho antes de lo de Roswell. En la Segunda Guerra Mundial hay un caso muy famoso de Los Ángeles en Estados Unidos en 1942, pero pues justo como que separo, ¿no? O sea, hago cosas educativas, pero digo, esto es 100% como educativo y de terminología. Hago cosas de ciencia ficción y comedia, porque me encanta la comedia, me encanta reírme, me gusta muchísimo la comedia, y estoy por publicar Los ovnis y la mente humana, que ese sí es todo un trabajo 100% psicológico, que incluso te habla de las plantas de poder, te habla del alcohol, de si los ovnis existen, si es parte de nuestra imaginación, de los estudios serios que se han hecho. Entonces, pues trato como todos los temas, pero en cada tema yo sí te digo, a ver, esto es esto, aquí es 100% comedia. Por ejemplo, acabo de hacer otro libro, para mí muy bonito, porque además tengo un hijo con síndrome de Down. Acabo de estrenar un libro que se llama Luan vino de Marte, que justo es la historia de un escritor de ciencia ficción con su hijo con síndrome de Down. Entonces, como este escritor le crea mundos al hijo para que pueda sobrevivir y para que pueda sobrellevar, ¿no?, toda la crueldad que tenemos aquí en la Tierra, ¿no?, con las personas con discapacidad. Entonces es como de nicho. Tengo muchísimas familias, yo que trabajo con chicos con discapacidad desde hace más de 20 años. Después tengo muchísimas familias a las que les conectan estos temas, y sobre todo que sea el papá, ¿no? Porque en mi historia nace el niño en el hospital, el papá está a punto de huir, pide el Uber para huir, pero la mamá se le adelanta. Entonces cuando la mamá se va y huye, el papá se queda. Y pocas veces vemos eso, ¿no? Que el papá se quede, ¿no? Con cualquier niño en general es más común que se quede la mamá, y más con niños con discapacidad o con síndrome de Down. Entonces eso es como una historia emotiva, reflexiva. Entonces, pero combinando pues mis dos pasiones, ¿no? Que es trabajar con chicos con discapacidad y pues el fenómeno OVNI. Oye, eso de que combinas tu pasión de trabajo, yo le llamo aplicación laboral al fenómeno, y lo vemos con muchas personas que si son arquitectos, maestros, como tu caso cineasta, lo vierten al fenómeno OVNI, tratan de verlo desde ahí y tratan de meter a veces a fuerzas al tema de los ovnis en su labor, en su profesión. Esto es
Tú la otra vez entrevistaste a un licenciado, algo así de Derecho Interplanetario. Exacto. Esto, pues, ¿cómo discernir qué conocimientos tienen esas personas para tratar de forzar el tema a su carrera? ¿Cómo ves esto? Pero sabes que yo siento que no es forzar y siento más bien que le da más valor. ¿Por qué? Porque yo le voy a creer más a un abogado que te está hablando de Derecho Interplanetario, a Juan Pitas, que ahora es el creador o el experto en Derecho Interplanetario. Sí, porque yo me imagino que esos profesionistas son expertos en su materia. Pero al entrar al fenómeno, pues se caen. Pero, por ejemplo, a él le gusta mucho el fenómeno OVNI. Él tiene todos los fundamentos. De hecho, él, después de 30 años, apenas está hablando del fenómeno OVNI, porque ahora ya tiene los fundamentos para hablarte del fenómeno OVNI en base al derecho. Y eso que el derecho interplanetario existe desde 1956 en Estados Unidos. La ONU habla del derecho interplanetario en 1982. O sea, sí hay muchas referencias a nivel global, a nivel instituciones, como la ONU, o sea, que las Naciones Unidas estén hablando de derecho ultraterrestre y derecho interplanetario, pues ya no es cualquier cosa. Y hay países, como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Corea, que sí lo tienen muy definido. O sea, el problema es que en México, y entonces lo tomamos a broma. Claro. Pero existe el derecho interplanetario. Aquí en México la UNAM lo tocó en 1986. Incluso hay 3 libros que hablan de derecho interplanetario. Después ya la UNAM se alejó de todo esto y se deslindó. Porque lo vemos como muy lejano y todavía lo vemos fantástico. Pero, por ejemplo, el derecho interplanetario tiene sus bases en el derecho marítimo. ¿Hasta qué gota de agua te corresponde a ti el mar, no? O le corresponde a Francia. Entonces, esto se crea un poquito con la carrera del viaje a la Luna. ¿Por qué? Porque evidentemente un poco antes de la carrera del viaje a la Luna, porque ya estaban empezando como a ver otros planetas, a ver si vamos al espacio, ya estaban empezando a mandar satélites, qué te pertenece y qué no te pertenece. Y además hay algo más loco, ¿no? Hay algo más loco que el derecho interplanetario, que es el metalao. Y el metalao, que también ya se estudia desde 1956, tiene que ver con los derechos y obligaciones que tendrían los extraterrestres si ya conviviéramos con ellos. Porque una cosa es, vamos todos a la Luna, ¿qué cuadrito nos pertenece? Eso es todavía más aterrizado, ¿no? Aunque también suena medio fantasioso. Pero existe el estudio del metalao desde 1956, que te habla de estas leyes y que también te habla un poquito de eso en el entendido de que no sabemos todavía si sea cierto o falso, pero ya hay archivos desclasificados. Por si acaso, ¿no? No, pero ves que supuestamente Eisenhower en 1954 pacta con la raza gris para que le den tecnología y para que ellos puedan abducir. Entonces, si eso fue real, pues allí estamos hablando de derecho interplanetario y de metalao, de manera pues real, ¿no? De ya un caso que hay archivos de gobierno con sello que desclasificó Anonymous, que supuestamente son reales y por eso se abre a la luz esta historia, y que la nieta de Eisenhower está hablando mucho de eso en esta época. Entonces pues es algo que incluso ya se ejecutó en dado caso de que historias como esa, o como el venusino que trabajó para Alien Tord, algo así se llamaba, el venusino que trabajó para estuvo ahí en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de derecho interplanetario y de metalao. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Enrique Mercado fue un personaje especial porque experimentó un suceso increíble al permanecer por 28 horas en una nave extraterrestre. Él fue contactado por seres de otra civilización de algún rincón del cosmos y contó su historia dando detalles y circunstancias muy llamativas e interesantes que todo aquel que se cree o dice ser investigador debería conocer. Mi amigo me dijo: la extraordinaria experiencia extraterrestre de un mexicano. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael.
Adquiérelo ya. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com y conoce esta realidad fantástica de un hombre con seres venidos del espacio. Oye, ¿por qué crees tú que todo lo que hay en Estados Unidos repercute tanto? ¿Por qué seguimos tanto como si aquí no hubiera casos? Porque sigue siendo la gran potencia, porque somos muy malinchistas y porque creemos que son lo máximo y porque así nos han enseñado, ¿no? Pues hay que cambiarle, ¿no? Porque además tenemos esta tendencia bélica, que es lo que yo les digo. O sea, todos creemos que si vienen, todos lo tomamos para mal, ¿no? Y siempre viene el 3 y Atlas y viene a conquistarnos, viene a destruirnos, ¿no? Entonces, es a lo que nos han acostumbrado los gringos, ¿no? ¿Y quiénes son los reyes o los héroes? A final de cuentas, ellos, ¿no? Que son la primer potencia, que tienen supuestamente el armamento para defendernos y porque así se han mostrado al mundo y porque han tenido la economía para poder mostrarse así y para hacérnoslo creer. Entonces, por eso estamos como con este rollo, que justo es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos cambiar ese discurso, de hacerlo, tenemos nuestras propias apariciones. Y no tiene que ser serio, ¿no? Por ejemplo, si existen otros seres, yo sí creo que están de alguna manera hechos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Hablando como de un ser superior y que todos los planetas pues debemos de haber buenos, malos y como nosotros. Yo alguna vez alguien me dijo, oye, ¿y si conocieras un extraterrestre? Yo ni tomo, pero de broma le dijo, pues me lo llevo al bar, te invito un tequila. Y se pusieron bien locos. ¿Cómo? No lo tomas serio, te burlas. Pues si son personas, ¿no? De alguna manera. O sea, si tienen cerebro, si tienen estructura como nosotros, pues así como en Star Wars, ¿por qué no te vas a meter ahí a convivir con ellos, no? Pues también esta parte de la comedia, a lo mejor que yo utilizo en el fenómeno OVNI, es justo para romper esta parte de son malos, nos van a conquistar, y que a lo mejor entre planetas o entre otros planetas ya se llevan así. Y nosotros, porque les quedamos lejos o porque no tenemos esa conciencia y evolución, pues todavía no hemos conectado de esa manera. Pero creo que sí hay que tomar pues la seriedad que se merece, pero pues también hay que ser más relajados con el tema. Claro, antes de ir a un corte, contéstame, Marciano, ¿qué religión tienes? Creencia. Todas y ninguna. Es que, bueno, soy católico de familia, pero yo me encanta leer y me he leído todas las Biblias de todas las religiones, y más bien yo creo en un ser superior y adapto lo que me gusta de cada religión, lo que me hace sentido de cada religión, lo adapto a mi persona, pero respeto a todas las demás. Por ejemplo, mi esposa canta todos los domingos en la iglesia, mis hijos a veces van a cantar, y como ella tiene la tradición, o tenemos la tradición de niños, de rezar antes de dormir. Por ejemplo, yo siempre hago una oración antes de dormir con mis hijos, hago como un rezo, cantamos una canción que les conecte también, que tenga que ver con esta parte de Dios y que nos ama, pero yo hablo más de un Dios universal, y pues también siempre la parte de orar, ¿no? Que la parte de orar no tiene que ver con la religión, ¿no? Porque no es como un rezo que te implantaron o que te pusieron, sino pues pedir en positivo, pedir por los demás, pedir por la familia. Entonces sí tengo esas costumbres, pero no me defino como con una religión. Pero tampoco soy ateo, ay, Dios no existe. Hay algo ahí fuera. Hay algo, claro, hay algo que me mueve. Bueno, vamos a un corte, ya vamos a terminar y volvemos rápidamente. Volvemos. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco.
evidencia aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Conexión Paranormal. Continuamos aquí en Conexión Paranormal, estamos platicando con Marciano Duvalina. Yo creo que es interesante lo que nos narran, lo que nos dice sus experiencias, y vamos a continuar, pero yo quiero saber, hacerle una pregunta directa. ¿Qué onda con Ojuelos? ¿Qué te parece eso? Pues con Ojuelos, es que hay dos cosas bien raras con Ojuelos. Evidentemente, yo siento que el 90% de lo de Ojuelos es artesanía moderna, pero a mí lo único que me queda duda es: hay artesanías preciosas, hay artesanías de piedras grandototas, hay artesanía que se ve que es muy cara. Yo digo, ¿qué sentido tendría un artesano de hacer 1,000, 2,000, 10,000 piezas para pasar en el anonimato, ¿no? O para esperarse ahí a ver quién se las compra como antiguas. Pero sí las venden caras. Sí, algunas sí, otras no. O sea, por ejemplo, yo tengo muchas, hay piezas que me venden en 500 pesos y la misma me la quieren vender en 15,000 pesos. Porque le inventan la historia de que es desenterrada. Yo si pudiera hacer lo que hacen los de Ojuelos, yo ya tendría mi tienda en Perisur de piedras preciosas, ¿no? Así como Mineralia. Algo así yo hubiera puesto, porque de verdad hay piedras que están increíbles, que son muy pesadas, que son muy bonitas. Más bien, Ojuelos, ¿qué va a pasar? Que en 500 años la gente que encuentre estas piezas va a decir, pues hace 500 años. Oye, pero por ejemplo, puede ser como las piedras de Ica, como Acámbaro. Pueden ser fantasías de alguien, pues una mente que no tiene qué hacer y que sabe que cuando pega porque las venden muy caras. Pero hay dos, es que te digo, hay piezas muy sencillas, pero hay piezas que te cuentan historias bien cañonas, sí, ¿no? pero todas se parecen, y además te dices, todas son iguales. Luego te das cuenta que son de por allá. Son iguales, pero no son hechas en serie. Por eso a mí es lo que, o sea, lo único que yo pienso de Ojuelos es, o sea, ¿cómo tienen el tiempo? O sea, hay más de 100,000 piezas. Entonces digo, ¿cómo tienen el tiempo de hacer estas cosas? Que te digo, independientemente de que sean modernas, pues para mí son muy bonitas. ¿Cómo tiene el tiempo o qué hay ahí, no? Y además de irlas a enterrar y llevar después a pobres incautos a que las busquen, las encuentren y vendérselas muy caras, porque sí las venden carísimas. No, y además las ves nuevas, o sea, la mayoría de las piezas las ves nuevecitas, ¿no? Si estuvieran enterradas, es que fíjate, y no encuentras una sola pieza rota, eso también. Si sabes algo de arqueología, sí, cuesta mucho trabajo y no se ha encontrado una pieza que digas, esto parece a los habitantes. Tenemos especulaciones, y aquí cada pieza tiene como 100 caritas iguales y muy marcado, entonces sí. Pero para mí, esas piezas, para mí son importantes, o sea, son importantes en el sentido de que también te están mostrando la actualidad y lo que piensan los artesanos o la gente de lo que está pasando ahora con el fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, pues ya la banda está más interesada en esto y te las vendan como te las vendan, están haciendo artesanías bonitas con referencia al fenómeno OVNI, que en algún momento serán antiguas y en 500 años van a voltear y decir, y en el 2020 estaban muy clavados con este fenómeno, ¿no? Así como nosotros cuando encontramos piezas de 500 años atrás. Entonces van a pasar a ser parte de la historia. Y te digo, hay piezas muy bonitas. Por ejemplo, con nuestro amigo Mario, que tiene el museo, tiene pocas piezas de Ojuelos, pero tiene unas piezas grandotas maravillosas. Pero él te vende su museo como museo de piezas de inspiración extraterrestre. O sea, nunca te dice, por ahí tiene cosas bien extrañas. Oye, pero toda esta promoción mal puesta no nos deja mal en el mundo con la gente que le gusta el tema. Es que siempre va a haber esto, siempre vas a ver. Pero aquí está bien marcado, aquí está bien marcado. Pero ya, yo creo que la gente ya se está dando cuenta también. Por ejemplo, ya la gota que derramó el vaso con Ojuelos. O sea, si tú creías un poco en Ojuelos,
La gota que derramó el vaso es que a partir de la esfera de Buga ya te sacaron 1000 piezas. A mí todo el tiempo me mandan piezas de ojuelos con el chip de la esfera de Buga. Ya antes no salía ninguna con la esfera de Buga, ¿no? Y te dicen que son encontradas, entonces ahí sí ya dices, ¿no? No, pues sí, pero, te digo yo. Pero digo, yo las veo como artesanía. O sea, yo las veo artesanía, yo las colecciono como artesanía porque me gustan. Si alguien me dice que le venda alguna, nunca se la vendo como una pieza de 500 o 2000 años. Está el libro de JJ Benítez donde se dataron algunas piezas que son más o menos antiguas, si es que es cierto, pero ¿no? viste que habla de la Virgen de Guadalupe, que aparece en una... Oye, eso ya. El señor a mí me decepcionó con este libro, de por sí tenía dudas y... Hay raya. Pero tío, yo lo veo como artesanía y como artesanía que a mí me gusta. O sea, que a mí sí se me hacen cosas maravillosas. Hay unas piezas de 40 kilos. No, las he visto. De oro que tienen. Entonces, vender, sí. Entonces están padres, te digo ya. Pero mira, yo lo que le digo a la gente, y sobre todo a las que me venden, digo, te la compro en $1,000,000 si me das el certificado. El certificado te cuesta 40,000 pesos, ¿no? Si yo sé que es original y que es antiquísima y que vale $1,000,000, pues yo sí pagaría los 40,000 pesos, ¿no? Para certificarla. Pero por sentido común, ¿tú crees que sean reales o qué? Al final, te digo, no, o sea, tú tienes una responsabilidad con la gente que te sigue. Mira, yo al final creo que pues por lo menos el 95% de las piezas son artesanía moderna. No sé si por ahí sacaron alguna que sí fue desenterrada y a partir de ahí empezaron a hacerlo. Porque yo no he tenido en mis manos una pieza de ojuelos que me digan, mira, aquí está el certificado, ¿no? Esta es la buena. Aquí está la datación, pero les doy un 5% de, a lo mejor, ¿no? De duda, pero para mí el 95% son artesanía moderna. Ok. Amigo Marciano, pues ya no estamos siguiendo tus medios electrónicos para la gente que se contacte contigo, que quiera algún libro, que quiera ver lo que haces, lo que tienes. Pues en todas las redes como @marcianodovalina. TikTok, Instagram, X, Facebook, y además yo sí soy de los que contesta. A mí siempre que alguien me escribe, siempre les contesto. ¿Algo más? ¿Un mensaje para la gente que te va a oír, que sabe de ti? Pues síganos en redes, pongan la atención al fenómeno, vienen cosas bastante interesantes, ya no consuman tanto TikTok. Sí, o sea, si quieren pues investigación como seria o cosas interesantes, pues también aléjense un poquito de todo lo que hay en TikTok y en YouTube y traten de buscar fuentes o revistas científicas, ¿no? Que por ejemplo es lo que a mí me sorprende del Tracy Atlas. Yo por más que he investigado y buscado, no he encontrado una publicación científica de una revista de prestigio que te digan, mira, esto es el Tracy Atlas. Y en cambio todo el mundo es experto y todo el mundo habla y todo el mundo dice, y pues más bien eso es lo que desprestigia un poco el fenómeno. Pero más bien hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque eso desprestigia el fenómeno, pero eso le está dando muchos seguidores al fenómeno y mucho interés al fenómeno. Entonces más bien creo que lo que nos corresponde a nosotros o a algunos es que a todas esas personas que ya las captó el amarillismo, darles material de valor, ¿no? Porque antes eran escépticos. O sea, yo conozco muchos que eran escépticos, pero ahora ya lo están siguiendo. Entonces ya que lo están siguiendo, pues ahora tratar de darles material de valor para que no se queden con esa idea de que el mundo se va a acabar y de que nos van a atacar los ovnis y Estados Unidos nos va a defender. Muy bien, pues muchas gracias. Te agradezco tu tiempo. Gracias a ti, amigo. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno ovni y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta.
Investigación paranormal.